Bueno, vamos a saludar a un súper profesional, caro amigo, que viaja mucho, pero invitado, porque él va y lo invitan para que él exponga sus ideas libertarias y ese tipo de cosas, porque él es político también, él es abogado, él es economista, él es investigador, periodista y naturalmente, ya les dije, político, ¿verdad? O sea que él sabe congeniar los distintos estamentos, digamos, y siempre desde una columna del medio, porque él es muy riguroso con lo suyo, pero también es muy creíble lo que dice él, porque por todo lo que dije yo, y toda la gente que lo conoce y sabe, que lo lee, que lo sigue, corrobora esto. Víctor Pavón, buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo estás? Realmente un gusto aquí compartir contigo. Pero te quiero agregar algo. Dijiste, se ofrece en este programa o en este espacio. Y creo que faltó allí algo diferente. Este es un programa diferente. Y sinceramente, no porque se conjugan las cuestiones que hacen al arte, la música, la reflexión, estos editoriales. Y yo creo que eso hace que el programa sea diferente, ¿verdad? Además, con una calidad profesional que realmente es tomada en cuenta por propio y extraño. Así que es un gusto aquí, un honor compartir aquí contigo, Bruno. Para mí el honor, y más si viene de vos, querido Víctor, porque hay que decir pues la verdad. Sabemos de tu valía y de tu, Sí. qué sé yo, de tus conocimientos en todos los órdenes. Sos una persona que podés hablar de cualquier tema. Eso no mucha gente, esa facilidad la tiene, el poder hablar así de todos los temas. Y hoy el tema que está en todos lados desde hace 15 días más o menos es esta creación, al parecer, de la superintendencia de pensiones y jubilaciones. Hay que crear un nuevo organismo, al parecer, para que vigile y maneje los fondos del IPS, pero los fondos del IPS, a través de la carta orgánica de ese ente, no se los puede conceder a nadie y menos al Estado. Pero es el Estado el que quiere ahora abrir un nuevo frente, contralor sería, ¿verdad?, para controlar esos fondos, porque hay 2.500 millones de dólares en diferentes bancos de plaza, y lo que, al parecer, yo entiendo así, me corregís, pretende este nuevo organismo es controlar esos fondos y seguramente enviarlos ahí al Banco Central del Paraguay. No sé si es así o no. Básicamente, Bruno, el proyecto yo leí el proyecto. Sí, es un proyecto de ley, sí. Es un proyecto de ley, está muy bien, por supuesto, como toda obra humana, puede ser mejorada. Pero en primer lugar hay que decir un poco algunas cuestiones aquí, Bruno. Hay mucha confusión, desinformación por parte de una prensa que, a mi modo de ver, se ha mostrado muy irresponsable en la manera de tratar a un proyecto que, a mi modo de ver, realmente responde a una necesidad que el Paraguay necesita de una manera imperiosa. Y digo a una necesidad porque la propia Constitución Nacional, en su artículo 95, establece el tema de la supervisión de los fondos previsionales y jubilatorios. Entonces, cuando se cumple con la Constitución, entonces quiere decir que está mal, entonces. Sí. Entonces quiere decir que esto es un problema grave de desinformación, o cuando se saca, por ejemplo, en un medio de que porque el cartismo, ahora el gobierno que está obviamente en el poder, presenta el proyecto, lo que se pretende es meter la mano. La mano ya se metió ahora sin ninguna supervisión. Y la propia Constitución establece la necesidad de que los fondos previsionales, los fondos de las jubilaciones, además de constituirse una suma importante para cualquier apalancamiento de la inversión en el Paraguay, como sucedió en Chile,
resulta necesaria su supervisión con unas categorías o variables que se llaman de minimización de riesgos. Minimización. Claro, lo que se busca es que la inversión, una parte de la inversión o de los aportes se vayan a lo que se denominan ciertas inversiones, que pueden ser de diversas índoles, por ejemplo, inmobiliarias, etcétera. En consecuencia, eso no está bien porque es usual que eso se haga. Lo que no está bien es que se sigan haciendo supervisiones que son de las propias cajas, donde ellos son juez y parte. Por ejemplo, la caja de la ANDE. La caja de la ANDE le otorga préstamo, por ejemplo, a una firma comercial para que de esa manera pueda tener una suerte de financiamiento para su actividad comercial. Entonces yo me le pregunto a los aportantes, a los que se oponen a esta ley, esto entonces tiene que continuar que haya unos privilegiados. La oposición, Bruno, es patética, es tan ruinosa, es tan débil, falta de idea, no tiene propuesta, que le acusa al gobierno. Y yo voy a ser tildado probablemente de oficialista, pero prefiero decir la verdad antes que esconderme en la mentira. Lo que dijo Milei, ¿verdad? Exactamente, lo que creo exactamente, claro, tenés razón. Prefiero ser crudo con ustedes que maquillarles una realidad. Vos te imaginas, la Constitución habla de la necesidad de tener un órgano de supervisión. Perfecto. Ahora nosotros tenemos que diseñar ese proyecto. El Ejecutivo remite el proyecto y se reúne con los sindicalistas, se reúne con los organismos involucrados, con las empresas y los sindicatos, con los obreros, y les dice, este es el proyecto. Se hacen las modificaciones. El Ejecutivo vuelve a modificar de acuerdo a lo que le dicen estas instancias, por supuesto involucradas, y nuevamente se genera lo que se denomina un diálogo. Y eso es lo que en toda democracia se tiene que hacer. La iniciativa legislativa del Ejecutivo es correcta. Acá no hubo una iniciativa del Congreso, cuando que en realidad el Congreso es el que debió haber, supuestamente como representante del pueblo, haber sometido a iniciativa del propio Congreso. ¿Y por qué no surge y porque eso de ahí? Es patética. La oposición es patética, es ruinosa, es débil, no tiene ideas. Entonces prefiere nomás hacer el show, el espectáculo dentro ahí del Congreso, para de alguna manera ser tildados de oposición. Eso no es ser oposición. ¿Es ser qué? Y ser patéticos. Así nomás. Ser payasos, ruinosos. La oposición significa, señores, hemos recibido este proyecto, lo vamos a estudiar, lo vamos a remitir a nuestros asesores en 48 horas. Nosotros, como oposición o directamente como persona interesada en lo que se denomina el futuro de los aportantes, vamos a tener lo que se denomina nuestra contrapropuesta. Y vamos a reunirnos con el ministro, con las personas del Ejecutivo, para llevar a cabo, digamos, este proyecto. ¿Por qué? Porque primero, así lo manda la Constitución, número 1, y segundo, porque así también, de manera efectiva, se establece la necesidad precisamente de tener ese sistema de supervisión. Entonces, cuando hoy las cajas estatales, y no es solamente el IPS acá el problema, Bruno, sí. El IPS es una parte de las cajas que tienen que ser supervisadas. ¿Y cuáles son las otras? Y las otras son el personal municipal, el tema de la ANDE, de los empleados públicos, el magisterio, etcétera. O sea, aquí hay una serie de cajas que van a seguir, esa otra gran mentira también que se hizo correr. Las cajas van a seguir funcionando de manera autónoma. Es decir, van a poder establecer sus propias reglas. ¿Quién hace correr eso? Y obviamente una parte de la prensa y una parte de la oposición. ¿Y por qué hace correr eso y ruinosa y que no tiene ninguna propuesta? ¿Y por qué hace correr la prensa eso? Y por un sentimiento, yo creo que de envidia, resentimiento de lo que hoy quiere hacer el Ejecutivo. ¿Ah, sí? El Ejecutivo propone algo interesante. ¿Podemos mejorarlo? Por supuesto que podemos mejorarlo. Que el Ejecutivo también falló en una estrategia comunicacional correcta, perfecto. Pero eso no es óbice, no es motivo para precisamente chutar este problema y llevarlo nuevamente al año que viene. Mira, hoy en ABC, página 42, por supuesto la tapa es, de ahí arrancamos, ¿verdad?
Sí. que dice: Ejecutivo insiste en proyecto que arriesga fondos del IPS. Ahí está. Ahí te dice Ese todo. es el título de Y ABC. bueno, ahí te dice todo cuál es la línea que yo respeto, pero no estoy de acuerdo con la que en este caso, ¿verdad? Un diario muy importante tiene, porque tiene un problema con uno de los dirigentes, que en este caso el señor Horacio Cartes. Pero la forma en que lo presenta lo debilita. Automáticamente. Porque no se establece bajo un principio argumentativo. Al contrario de lo que dice la tapa, lo que se busca es que la supervisión se haga de acuerdo a algunos cánones técnicos. Yo no puedo invertir tu dinero, Bruno, si previamente vos no me decís y no llegamos a un acuerdo. Mira, la rentabilidad, cuando la rentabilidad es muy alto, a vos te quieren dar dinero, ¿verdad? Y obviamente vos vas a responder de acuerdo a los incentivos que van a hacer ese préstamo. Vos lo que tenés que buscar es que la supervisión sea absolutamente técnica. ¿Y cuál es la supervisión técnica? 1, minimizar los riesgos. 2, la participación de todos los sectores involucrados. Y número 3, que haya rendición de cuentas de lo que hacen las cajas, que hoy no la hacen. Los aportantes los aportantes del IPS, Bruno, que son los verdaderos dueños, los trabajadores, y en este caso también los empleadores, no tienen una respuesta correcta. No se les lleva, por ejemplo, al WhatsApp, no les lleva a su correo, al WhatsApp. Porque todo hoy en día el mundo, los habitantes gira ahí. tenemos WhatsApp. ¿Por qué a esa empleada doméstica, ¿verdad?, que hoy está aportando, o al enfermero que está de alguna manera sacrificadamente está aportando, por qué a ellos no les llega una rendición de cuentas de qué es lo que están haciendo con su dinero? Fabuloso. ¿Cómo se hacen las licitaciones de medicamentos? No lo van a hacer porque allí hay chanchullos, hay actos de corrupción que solamente pueden ser disminuidos o acabados a través de un mecanismo de supervisión. No hay actividad pública en el mundo, ni en Suiza, ni en Estonia, ni en Singapur, en los países más desarrollados, sin control. Igual que en el sector privado. O acá en tu empresa, Bruno, necesitas controlar. El ojo del amo lo que hace es engordar el ganado. Y eso se tiene que hacer no por una cuestión autoritaria, por una cuestión de la democracia constitucional, por el cual implica que las partes tienen que controlar. El Congreso le tiene que controlar al Ejecutivo, pero el Ejecutivo también le tiene que decir al Congreso: miren, señores, esto que está acá todavía no se cumplió en la Constitución Nacional y yo quiero hacerlo. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Con mucho gusto, vamos a sentarnos y démonos de 48 horas para tener una respuesta. Pero eso no hizo el Congreso. No hizo. Bueno, decía, en la página 42 de hoy, en ABC, aparece lo que el ministro de Economía, que está tratando de dar a conocer esto, defendiendo este proyecto de la superintendencia, diciendo él, entre otras cosas: siempre estuvimos abiertos a escuchar sugerencias. El ministro de Economía, Fernández Valdovinos, defendió anoche el cuestionado proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. A lo que voy es que esto que salió acá, chiquitito, en la página 42, debió estar en todo caso debajo de este título que, digamos, es criminoso, si se quiere, porque lo que se hace supuestamente es una, qué sé yo, una afrenta, y leyendo bien y calculando bien y pensando correctamente no es tal cosa, ¿verdad? Pero por supuesto, ahí estamos viendo, y justamente porque ahí abajo, sí, donde está ese dibujo donde está la foto esa de la ruta también, por supuesto, toda destrozada, ahí debió de estar la contracara de lo que dice el ministro de Economía, que sí, al final de cuentas él es el que está llevando la batuta de esta superintendencia, ¿verdad? Mira, Bruno, yo soy una persona ferviente defensora de la libertad de prensa. Todo medio tiene derecho a tener una línea editorial, en este caso contraria al gobierno. Y lo hace porque obviamente así lo ha decidido, y eso está bien. Ahora, lo que no está bien es que de alguna manera se establezca algunos elementos que conspiran contra
la verdad. ¿Verdad? Justamente lo que más hoy se estudia y se trata de explicar a la opinión pública es que los medios de prensa tienen que responder en primer lugar a los documentos. Los documentos que hablan, por ejemplo, de un proyecto de supervisión. Primera pregunta, vamos a hacer un checklist. ¿Es necesario? Sí, es necesario. El proyecto de ley en el artículo 42, 23 y algo más, podríamos modificar, se le remite al Ejecutivo y el Ejecutivo lo vuelve a cambiar. Perfecto, quiere decir, ¿eso qué quiere decir? Que hay diálogo, que el Ejecutivo está pretendiendo dialogar con el Congreso. Pero cuando eso se asusa, se empieza a hablar así, ¿verdad? De una manera alevosamente en base a una mentira, por el cual lo que se busca es sencillamente robarle a los aportantes. Y cuando viene y son invitadas gente que lo único que buscan es llamar la atención para que esto no salga, es porque ellos en el fondo o tienen intereses en que esto prosiga, número uno, y número dos, ellos en realidad, por A a B motivo, están fuera del diálogo que ellos podrían llevar a cabo. ¿Y ellos quiénes son? ¿Los parlamentarios? Y no sé, están los parlamentarios y ciertas personas que son consultadas sobre este tema, pero consultadas con una intencionalidad que es la de alguna manera no colaborar. Pinchar el globo. Es justamente ponerle palos a la rueda. El Paraguay necesita de reformas. Esta no es todavía la reforma que nosotros vamos a necesitar, porque la reforma real a todo esto es cambiar el modelo de reparto por el de capitalización individual. Pero ni tan siquiera se toca ese tema. Acá lo único que se está hablando es de lo que se denomina un ente de supervisión que está establecido en la Constitución. Cuando la Constitución te dice y te exige en este caso que tiene que haber un modelo de supervisión, pues quiere decir que las cartas orgánicas, las normativas de las cajas, ahora ya no van a poder hacer solamente como ellos, los viejos hacedores y viejos brujos que meten la mano en los bolsillos de los aportantes, van a seguir haciendo. Ahora va a haber un ente de supervisión que les va a decir, miren señores, ustedes están haciendo mal. Esto no se puede hacer. Así como debe haber en la ANDE. En la parte eléctrica en general. Pero así mismo, con un ente regulatorio. Un ente regulador. El ente regulador lo que te permite es que tampoco existe. Que tampoco existe. Ese es otro tema. ¿Por qué el Ejecutivo o el Congreso, por ejemplo, no elevan estos temas ante la opinión pública y especialmente no lo elevan en carácter de tratamiento legislativo? Y bueno, entonces aquí lo que estamos es ante esa frase, Bruno, de palo porque bogas y palo porque no bogas. Sí. Entonces no hay que nomás cumplir la Constitución, no tenemos que supervisar nada, cuando que constantemente lo que se habla y mucho a través de la prensa hay que cumplir con la Constitución, hay que tener ente de supervisión. Bueno, aquí está el proyecto de ley que habla de la superintendencia de pensiones, jubilaciones, etcétera, etcétera, busca cumplir con la Constitución y busca, por supuesto, que los miembros de todas las cajas puedan tener participación, pero eso sí, no bajo criterios personalistas, sino bajo criterios técnicos. Muy bien lo que decís. Y hay un artículo, el 95 de la Constitución, querido Víctor Pavón, que habla justamente de la supervisión de los fondos previsionales. Así mismo. ¿Y qué ese artículo qué? Y bueno, el artículo es muy claro que todo lo relacionado a los aportes que se llevan a cabo por parte del personal público requiere de un ente de supervisión. Lo que acabas de decir. Exactamente. ¿Por qué? Y esto es una cuestión, yo diría, Bruno, hasta de sentido común. Millones y millones de dólares hoy colocados en el sistema financiero. Vos al comienzo de la entrevista dijiste el monto, no recuerdo ahora. 2.500 millones de dólares. 2.500 millones, no es poca plata. Que son los fondos del IPS, amén de toda esa parte inmobiliaria que tiene 1.100 propiedades, más o menos del IPS. Exacto. Bueno, perfecto. Eso solamente hablando del IPS. Porque ellos quieren que se romper también ese esquema
y tratar de vender esas propiedades y no dejarlas así. Y bueno, pero eso lo tienen que decidir las cartas orgánicas, los directivos en consulta con los aportantes, que lo harán luego a través de sus representantes. La pregunta es, ¿los trabajadores tienen los representantes que se merecen en el Consejo del IPS? Y esa fue la Entonces, postura, ese es el tema. Esa fue la postura, justamente la conversación que tuvo siendo presidente electo. En ese momento era Santiago Peña presidente electo y se le acercó Pedro Jale y un grupo de gente que trabajó muchos años ahí en el IPS, sugiriéndole nombres de quienes deberían de ser aquellos que puedan, digamos, supervisar eso que ellos estaban queriendo, lo de la superintendencia, ese tipo de cosas. Pero me al parece parecer, bien que quieran proponer. Claro, ya sé, pero al parecer ninguno de esos nombres, según Pedro Jale, fueron, digamos, dados a conocer, ¿verdad? Pero no por ello vas a torpedear el proyecto. Además, vamos a ser sinceros, Bruno, es cierto, esa es una lo que decisión del presidente de la República. Para eso él fue electo, para eso él fue votado. El poder administrador, de acuerdo a nuestra ley fundamental, está basado en que el Ejecutivo es el que decide las relaciones administrativas financieras, siempre de acuerdo a la Constitución. No puede hacer lo que quiera, ni siquiera es un acto de discrecionalidad. Es un acto que se denomina de absoluta disposición de lo que se denomina la normativa constitucional. Solamente se puede hacer lo que está establecido en la normativa. Este es un principio del derecho público. Entonces, ese es un punto, Bruno, que el artículo 95 de la Constitución no solamente señala. No solamente señala, sino que le exige a un país como tal, por haber firmado ese acuerdo que fue la Constitución, que tiene que haber un ente de supervisión. Y bueno, que estemos en desacuerdo con 2 o 3 artículos ya va a ser una cuestión por el cual las partes se tienen que reunir, pero no vociferando y acusándole a la otra parte de precisamente querer meter la mano, cuando que en realidad la mano ya se metió antes de que este proyecto se presentara. No es que a partir de ahora va a venir ya el manotazo. Hace rato ya metieron Me hace recordar lo que está pasando en Argentina. Toda la izquierda ahora le quiere acusar a Milei de que es dictador y de que a causa de él va a venir esta inflación. No, el autoritarismo y la estanflación ya vino antes de que él asuma el gobierno. Y bueno, ese tema estanflación, a ver, ¿cómo descifrarías? Y bueno, la estanflación es un fenómeno económico que se establece bajo 3 variables o 3 situaciones específicas. El número 1 es el desempleo, un incremento importante del desempleo. El número 2 es aumento de la inflación, ¿verdad? Y obviamente el de la pobreza. Entonces, cuando vos tenés esos cócteles reunidos en un solo vaso, pues es un veneno. Ya no es un placebo que te va a hacer pasar el dolor de cabeza, sino que te va a destruir la cabeza y el cuerpo. Entonces, es estancamiento, ¿verdad? Mucha pobreza, mucha inflación. Entonces, esos elementos empiezan a conjugarse. Y eso es como una bomba que se va expandiendo. Es muy interesante ahí los estudios que hizo Milton Friedman, por el cual le dieron el Premio Nobel de Economía, que el proceso inflacionario no ocurre en un sector determinado de una sola vez. Va tomando de a poco la sociedad. Por ejemplo, tarda, de acuerdo a los estudios que él hizo en política monetaria, que la emisión monetaria de un porcentaje de 1% por lo bajo tiene un resultado. Sus efectos se ven recién a los 12, 18 meses. Por eso es que, por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí en Argentina que la inflación más alta se va a notar realmente el año que viene. Recién. Sí. Bueno, y Milei, ya que estás hablando de Argentina, después volvemos acá, pide con urgencia y en primeras medidas y reserva los grandes anuncios para este martes. Ya salió ahí el vocero de la Casa Rosada a dar una cantidad de historias. Primeras medidas que fueron anunciadas ya esta mañana muy temprano, reserva
y reserva los grandes anuncios para hoy martes también. Reuniones internacionales. El gobierno de Milei anuncia auditorías profundas en todos los ministerios. Pararon también por un año toda la parte publicitaria de los medios de comunicación. Total, excelente. Muy buenas medidas. Y también dice que todos los contratos firmados por el Estado un año antes a hoy, digamos, van a ser revisados esos contratos uno a uno, ¿verdad? Y por supuesto no se va a dar curso a su continuidad, sino está totalmente bien aclarado cada uno de los... Bueno, esto viene a colación, Bruno, lo que vos acabas de decir con relación a lo que recientemente está haciendo Milei, con lo que pasa también con este tema de la supervisión aquí en Paraguay. El Ejecutivo necesita tener, así como el Congreso y el pueblo paraguayo, un ente de supervisión. ¿Para qué? Para pedir auditoría. Nosotros ahora no podemos pedir auditoría. ¿Por qué? Porque los aportantes son débiles ante los consejos. Son consejos poderosos, los consejos de la ANDE, los consejos de los entes municipales, son poderosos ante el ciudadano común. Pero si hubiera uno... O sea, el ciudadano no es nadie. No es nadie, cuando que él es el que está poniendo su plata. Pero la auditoría es necesaria. ¿Qué es la auditoría? Es precisamente contar con una foto correcta de lo que es el debe y el haber. ¿Qué ingresó? ¿Qué salió? ¿Verdad? ¿Es una pérdida o es una ganancia? Lo que hoy tenemos, la situación patrimonial de las cajas, el pueblo tiene derecho a saber, porque sencillamente la gente es la que está aportando su dinero. ¿Y cómo se da a conocer esto? Porque hoy el editorial también de ABC dice tajantemente: es absolutamente inaceptable la pretensión de manotear los fondos del IPS, dice. Y bueno, por eso te digo, Bruno, ¿cómo es posible que se pretenda manotear cuando precisamente el manoteo sucede hoy? O sea, ahora ya estamos aplicando entonces la astrología y la futurología en lo que se denomina las finanzas públicas. ¿Cómo se va a manotear si todavía no tenés el proyecto? Y si el proyecto, en primer lugar, lo que pretende es precisamente controlar que no se haga eso. Lo que no dice allí, en todo caso, es realmente, ¿acaso el manoteo de dinero no sucede ya hoy, antes de tener esta ley? En lugar de decir, señores, necesitamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene estas falencias y nosotros creemos que podríamos corregir esto. Pero de lo que se habla es que el gobierno quiere manotear. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto ahora, esto siempre, claro, sí. es una consigna anti una persona. Es una consigna anti el avance. O sea, en síntesis, y a mí me extraña, todo lo que haga el gobierno, mal o bien, está mal. Exactamente. Y a mí me extraña que siendo ABC, ¿verdad? Y obviamente un diario pro reforma en su momento, hoy sea anti reforma. Sí. Entonces algo no está bien, Bruno. Y lo que no está bien es perder el rumbo. Y el rumbo o el norte se pierde cuando no se toma en cuenta primero el interés del país y se toma en cuenta los intereses sectarios personales en una lucha que obviamente va a afectar al erario público. Pero si nosotros proponemos algo diferente, lo hacemos con la intencionalidad precisamente de transparentar este tema. Yo, por ejemplo, propongo que el sistema previsional sea un sistema no de reparto como hoy sucede. Pero en este proyecto no se toca ese tema. O sea, te estoy hablando de un tema básico, elemental. Tenemos que tener sí o no una supervisión. Por supuesto, perfecto. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y porque es lógico que tamaña cantidad de dinero tenga que ser supervisado. Decime, si esto prospera, o sea, prospera lo que pretende el gobierno con esta creación del ente
supervisa, ¿cómo se llama? Superintendencia de Pensiones. La superintendencia. Esto no va a hacer que mejore, digamos, ese ambiente tóxico de la que existe ahí en torno al Instituto de Previsión Social, porque ahí pues se dice que es la máquina del robo, de esto, de lo otro. Si se crea esto y si se hacen bien las cosas, esto va también a hacer que se vaya difuminando esa mala onda hacia el IPS. Totalmente, alguna vez. Pero ahora es una junta de bandoleros. Y por eso te digo. Esa junta de bandoleros que se tiene en los entes tiene que tener un estate quieto. Ellos tienen que sentirse controlados. ¿Y por qué controlados? Porque el dinero que ellos administran y mal administran no es su dinero, es el dinero del aportante. Y cuando se habla del dinero del aportante, más razón todavía para que exista supervisión. Es una cuestión de sentido común, ¿verdad? ¿Y cómo van a reaccionar los bancos? O sea, el sistema bancario, porque estos 2.500 millones de dólares del IPS están en diversos bancos, distintos bancos, que harán trabajar esa plata. Y que ese también es un tema que podría bien subsanarse o corregirse teniendo un ente de supervisión, donde en caso que las cajas, siendo autónomas, decidan colocar su dinero en el mercado financiero, exista un programa, unas variables, unos indicadores de competencia. ¿Dónde yo voy a colocar mi dinero? ¿En el Banco Nacional de Fomento o en otro banco comercial? Y bueno, vamos a ver cuáles son los ratios realmente de transparencia, rentabilidad, menos riesgo, credibilidad del ente. Porque yo no pondría mi dinero, obviamente, en un banco que me da demasiado interés, porque ahí hay algo raro. Pero acá dice, te da la respuesta, al parecer, César Barreto, exministro de Hacienda, respecto a la superintendencia de jubilaciones. Lo ideal es que dependa este nuevo ente del Banco Central del Paraguay, pero es un primer paso, dice Barreto. Bueno, yo no estoy de acuerdo que dependa del Banco Central. Yo no estoy de acuerdo, porque el Banco Central es un ente que debería estar supeditado, obviamente, al tema de la estabilidad monetaria, así como dice la Constitución. Y esta supervisión, que la superintendencia, bien podría, ¿por qué no?, trabajar en todo caso con el Banco Central. Pero yo descartaría la necesidad de que dependa. Esa dependencia es lo que no es bueno. Y va a depender de este ente, de qué estamento, del Ejecutivo. Sí, claro, va a depender del Ejecutivo, pero no es una suerte de decisión unilateral del Ejecutivo, porque los miembros de la superintendencia van a ser miembros elegidos por las partes, que van a tener interés en participar, desde luego, con criterios profesionales técnicos para ser parte de esa superintendencia. No puede ser cualquiera, igual cuando elegimos, por ejemplo, para miembro del Banco Central. Tiene que ser una persona que tenga una formación determinada, que de paso, entre paréntesis, no es ninguna garantía. No es ninguna garantía, pero al menos se da lo que se llama la idoneidad. La Constitución Nacional pues dice que para ocupar un cargo público, en este caso, lo único que se exige es la idoneidad. Y la idoneidad significa ser apto y tener la capacidad para ejercer un cargo. Y el Senado no da tregua. Tratará ley de superintendencia de jubilaciones en sesión extra. Esto lo señaló Silvio Ovelar, presidente de la Cámara de Senadores. Anunció hoy que va a convocar a una segunda sesión extraordinaria para resolver el polémico proyecto de ley que busca crear una superintendencia de jubilaciones y pensiones. Y en palabras sencillas, esa creación va a consistir en qué específicamente, digamos, en ese ente va a tener va a poder manejar los fondos del IPS. Y ahora, ¿quién maneja? Supervisar. No va a manejar, va a supervisar. Por eso se le denomina superintendencia. ¿Quiénes supervisan esos fondos hoy? ¿Los propios bancos nomás? No. Por eso que el control es cruzado, Bruno.
El control ahora va a ser cruzado. Si se aprueba este proyecto de ley, lo que se intenta es que el control sea cruzado. Hoy el control está dado solamente a las cajas. Por ejemplo, la caja de la ANDE, que le presta dinero, por ejemplo, hoy en día a un ente comercial. Sí. Eso es algo inaudito, penoso y obviamente ilegal. Eso no debería darse. Pero ellos arreglan esas cuestiones con resoluciones que son inconstitucionales de paso, porque no puede una resolución estar sobre la prevalencia de lo que se denomina la ley y mucho menos la Constitución. ¿Y qué pasa si alguien de la ANDE, uno de los funcionarios, no sé quién es ahí, asociado, no sé cómo se denomina esa figura, solicita algo? Esa caja de la ANDE tiene que pedir permiso a esta nueva superintendencia. Tiene que elevar y la supervisión le va a dar lo que se denomina la venia correspondiente, sí, es de acuerdo a criterios técnicos. Exactamente. Sí. Y eso está bien, no está mal eso. O sea, el que nada debe, nada teme. Qué famoso. O sea, si yo estoy haciendo algo que quiero mejorar, por ejemplo, la rentabilidad de los aportes de las personas que están aportando. Entonces yo te digo, vos sos, por ejemplo, la superintendente. Mira, Bruno, esto es lo que queremos hacer, por favor, examiname un poco qué te parece, si esto te parece que está bien o vemos cómo podemos corregir. Pero al pasar por otro control, además del mío, sino también a través tuyo, lo que tenemos es una sinergia de transparencia. Siempre tomando en cuenta que la participación de los aportantes es clave. Por eso es que la responsabilidad civil y penal debe estar inserto en ese proyecto en cuanto se refiere a los miembros de la superintendencia, así como también en los miembros de las cajas. Yo me pregunto, ¿quiénes son los miembros de las cajas de la ANDE o de las cajas municipales que hoy en día realmente tengan alguna cuestión, un cuestionamiento civil o penal? Casi nadie, porque se cortan solo. Ahí le tenés al intendente, por ejemplo, ¿verdad?, municipal de Asunción. Del hecho. Un perfecto, realmente, y tosudo, funcionario de escasas luces, que le empieza a endeudar a los ciudadanos asuncenos, sin siquiera nosotros aquí en Asunción tener un sistema de acueductos, sin siquiera tener calles señalizadas. Eso está mal, Bruno. O sea, las cosas hay que corregirlas, pero hay que corregirlas de acuerdo a un parámetro, primero de sentido común y sobre todas las cosas a un parámetro de respeto a lo que dan los ciudadanos. Los ciudadanos pagan una suma de dinero y esa suma de dinero empieza a ser muy grande. Ahora, cuando ese dinero ya no da, y estos entes, o la municipalidad, o el gobierno también, de paso, ¿verdad?, en connivencia y en complicidad con el Congreso, le empieza a endeudar a la gente para hacer supuestamente más obras. Tenemos un problema. El problema es que nosotros queremos saber dónde está nuestro dinero. Claro. ¿Dónde está nuestro dinero? Nadie dice eso. Y bueno, y ese nadie es el tema. Entonces empecemos por crear sistemas supervisatorios. O sea, tenemos que crear un modelo de república basado en el respeto a la gente, en el respeto al ciudadano. O sea, ahora, por ejemplo, el Congreso aumenta, bajo la connivencia del poder municipal, aumenta el impuesto a la renta, el impuesto inmobiliario. ¿Vos te imaginas en una ciudad o en un país aumentar el impuesto inmobiliario cuando no tenemos ningún tipo de contraprestación? ¿O acaso plazas, parques y la recolección de basuras se hacen aquí en nuestro país? Una vergüenza. La respuesta es no, señores, no se puede aumentar más. Pero acá el presupuesto vigente asciende ahora para el 2024 a 16.517 millones de dólares. ¿Y ahí está? De enero a noviembre creció un 11,2%. Bueno, y ahí te muestra también este caso, Bruno, de que estamos hablando, para acotar nomás, y es muy importante señalar, no a pie de página como se dice, sino que ahí como subtítulos, ¿de qué sirve la Defensoría del Pueblo? Una creación ridícula, no tiene razón de ser. Ahora,
obviamente el ombudsman, ¿verdad?, de la Defensoría del Pueblo, lo que sirve es para nombrar a los paniaguados del régimen, o a los paniaguados, en este caso, de la oposición. Porque allí ellos se regodean de dinero y de cargos públicos y no nos sirven para nada. Lo mismo está pasando, obviamente, con el Congreso, con este tema en concreto. Yo esperaría más bien, señores, vamos a tratar este tema y vamos a dejar sentada nuestra posición, que nos oponemos a esto y a esto. Si el Congreso decidiera por mayoría, porque así se deciden los temas en la democracia, ¿verdad?, que esto se haga, pues que se haga. Pero que quede en la historia, registrado y ante la opinión pública, que nosotros no opusimos a los artículos tal. Pero no decir que este proyecto va a ser para precisamente robar los fondos del IPS, cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario. Lo que se pretende es parar el robo, con el robo, la discrecionalidad y todos los malos usos y malas costumbres que se viene haciendo. ¿Y por qué no se explica así? ¿Por qué el mismo gobierno lo encara explicando así como vos? Y bueno, eso es una cuestión... No, en serio. Que el gobierno debería también mejorar. Mejorar la comunicación. Vos sabés, que sea más clara la comunicación. Claro, vos que sos un gran comunicador, sabés que todo plan estratégico normativamente se puede poner en el papel. Pero si no tiene lo que se denomina una comunicación efectiva y no se mide el impacto sobre el público, quiere decir que tenemos un problema de estrategia comunicacional. Y eso hay que ir cambiando. ¿Por qué? Porque los actores de alguna manera van teniendo posicionamientos diferentes. Por ejemplo, acá vos tenés medios de comunicación que se están oponiendo, pero ferozmente, a cualquier iniciativa que haga el Ejecutivo. Así como mismo. Por ejemplo esto. Entonces, tu estrategia comunicacional tiene que ser diferente para contrarrestar a esta otra que se está oponiendo sin argumentos. Y eso se hace ante la ciudadanía, respetándole a la gente y sobre todo diciendo la verdad. Bueno, y la verdad nos hará libre o libres. Digamos, ¿cuál fue la reflexión de lo que pasó el domingo en la Argentina? Vos, yo sé que sos amigo de Milei, o tuviste un acercamiento con Milei y creo que lo trajiste acá también a Milei. Sí, tuve la oportunidad 2 veces de hablar personalmente con él. Y bueno, y realmente estoy muy contento por su elección. Decime, ¿y cómo vos estás avisorando lo que que no va a ser nada fácil si nosotros tenemos mucha complicación por una cuestión mucho más fácil de resolver? No me imagino lo que él y todo su equipo estarán haciendo ahora para tratar de comenzar a limpiar ahí las cizañas. Totalmente. ¿Cómo vos decís que va a llegar a buen puerto en un porcentaje más o menos saludable, qué sé yo, 10-15% de todo lo que dice o dijo que iba a hacer? ¿Vos te sentirías cómodo si llega a ser qué, por ejemplo, Milei? Yo creo que ya estoy cómodo y muy contento por lo que creo que ayer o hoy dijo de que iba a cortar la pauta oficial, Sí, o sea, dinero del sí. Estado para los ciertos medios de prensa. Sí, para ¿verdad? todos los medios de prensa. Entonces eso ya está bien. Número 2, el de decirle a la gente de que no hay plata. Cuando él dice no hay plata, lo que está diciendo, señores, la plata que ustedes están queriendo lo vamos a tener que reordenar. Porque el 100 ahora tiene que valer realmente con lo que podamos hacer con ese 100. No podemos gastar 105 porque esto va a crear una bola de nieve de mayor impuestos, de mayores endeudamientos. Eso es lo que yo también, de paso, querría que haga el Poder Ejecutivo. Y me pongo en el lugar... Acá en Paraguay. Y me pongo nomás en el lugar de nuestro gobierno, Bruno, las grandes ventajas que nosotros tenemos con relación a la Argentina. Con relación a la Argentina, nosotros somos un oasis. Pero el oasis tiene que ser aprovechado. En el sentido de oasis me refiero a que nosotros ahora tenemos que hacer las reformas. No esperar.
reforma en el sector eléctrico. Se esperó ya demasiado. Reforma, como acá hizo bien el Ejecutivo, muy bien hizo y lo felicito sobre el tema de la supervisión de los fondos. Hizo muy bien. Esperaría lo mismo del sector eléctrico, esperaría lo mismo de la reforma del Código Laboral, la flexibilización del Código Laboral y sobre todo también una racionalización del gasto público en áreas que ya no se compadecen. Que hable al público. Yo, por ejemplo, le asesoraría y le diría al presidente que se dirija y hable más con la gente. Señores, esta es la situación del Paraguay. No estamos mal, desde luego, comparado con Argentina, pero tampoco estamos demasiado bien como para dejar nomás que esto siga pasando y no propongamos reformas, porque no tenemos que olvidarnos que el año que viene se viene nuevamente el movimiento electoral en la búsqueda de las elecciones municipales que vamos a realizar, vamos a tener en el año 2025. Pero ahora es el Poder Ejecutivo ya sentado ahí en el Palacio de los López, tiene que decir, señores, esto es lo que yo quiero hacer. Y voy a enviar estos proyectos al Congreso. Pero antes les quiero explicar al pueblo, a la ciudadanía, mi proyecto. Y eso se hace a través de una estrategia comunicacional, Bruno, que le va a crear un ambiente, en primer lugar, de confianza de parte de la gente. Y a nivel internacional, eso va a crear una expectativa racional positiva para que las inversiones vengan. Vos viste que cuando Milei solamente empezó a hablar de la dolarización, empezó a hablar de que tenemos que eliminar los gastos superfluos, todos los bonos, toda la estructura productiva de Argentina recibió con beneplácito esa información. ¿Vos te imaginás si nosotros acá, Bruno, hiciéramos lo siguiente, una épica? Y le aconsejo nomás de forma gratuita, como se dice, al presidente Santiago Peña, que se contacte con el señor Elon Musk y le diga, señor Elon Musk, venga usted al Paraguay, nosotros le vamos a otorgar estas ventajas comparativas y competitivas, vamos a reducirle los impuestos, le vamos a dar extrema seguridad, vamos a comprometernos con el Congreso de no subirle ningún impuesto. Y usted va a tener aquí un hub de inversión en el Paraguay y se le otorga ahí unas 200, 300 hectáreas a cambio de contratar a mano de obra paraguaya para tener puestos de trabajo. Que es lo que yo siempre digo. Claro, es lo que respecto a Taiwán, por ejemplo. ¿Por qué Taiwán no viene y no instala fábricas? Pero eso requiere de una épica. La épica significa que yo estoy decidido a hacer algo disruptivo, no en contraposición a la Constitución y en contra de los ciudadanos. No, quiero estar a favor de la gente. Para hacer cumplir esa frase, vamos a estar mejor. Para que se cumpla aquello de vamos a estar mejor, hay que hacer esa épica. No solamente, ahora ya tiene también, él es presidente de Paraguay, es presidente pro tempore del Mercosur. Por ejemplo. ¿Qué beneficio podríamos nosotros sacar a partir de ahora? Manejando supuestamente el ordenamiento del Mercosur. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente. Tenemos que sacar alguna ventaja. Pero por teniendo supuesto, la lapicera nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Eso es como tener una oportunidad que no se da muchas veces. Por eso que yo celebro, y hay que decirlo, hay que apoyar lo que está bien y criticar lo que está mal. Cuando el presidente Santiago Peña dice ovalema con el tema de la UE, eso, por ejemplo, Europea, era sinceramente un motivo para una estrategia comunicacional que no salga solamente algunos segundos en los medios, sino que él mismo, con sus asesores, digan, señores, el Paraguay ha sentado una posición. Y eso tiene mucha repercusión, porque emite lo que se llama una señal a los mercados, nacionales como extranjeros. Y eso es algo que se desaprovechó también, a mi modo de ver. Debió haberse aprovechado, pero felicito en este caso al Ejecutivo Nacional por haber establecido eso. La UE, señores, a nosotros realmente no nos conviene, porque la Unión Europea es un ente burocrático
que nos quiere a nosotros hacer implementar su agenda climática, su agenda contra la familia, su agenda, pero entonces ahí tiene que haber una respuesta. Y la respuesta tiene que ser nuevamente una épica patriótica. Vamos a defender a la familia, vamos a defenderla al Paraguay, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Esa es la forma en que el Ejecutivo Nacional tiene que empezar a mostrarse ante el mundo. Bueno, querido Víctor, espectacular todo lo que nos decís siempre. Esta reunión del Mercosur, ¿eso fue en Río de Janeiro, fue eso? ¿O dónde fue? Creo que no fue en Brasilia. Digamos, y ahí Lula da Silva le pasa la presidencia pro tempore a Santiago Peña. Creo que fue en Río. Porque también es importante destacar ese tipo de cosas, porque acá como que se hizo en Brasil, uno piensa que se hace en Brasilia, que es la capital, pero se hizo en Río de Janeiro, que es una ciudad otrora capital de Brasil, muy importante también, así como Sao Paulo, como la misma Brasilia o Belo Horizonte, que son y Porto Alegre vendría después, que son los polos así poblacionales más grandes que tiene el país vecino llamado Brasil. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿vos creés en Milei? ¿Le va a ir bien a Milei? Aunque anuncian de que estos anuncios son bastante, hacen temblar a la ciudadanía argentina, son muy directos, pero no maquillan nada, al parecer, sino es la pura verdad la que dice él. Mira, Bruno, desde el punto de vista económico-financiero, Argentina es un país que tiene necesidad de profundas reformas. Paraguay no está lejos de esa situación. No es que nosotros estemos demasiado bien y obviamente Argentina demasiado ya mal. No hay forma esto de corregir más que teniendo en primer lugar las ideas correctas, el liderazgo y la intención de comunicarse con la gente. Así como Argentina tiene que hacer muchas reformas y creo que lo van a lograr, pese a que no va a ser nada fácil. Aquí en Paraguay también nosotros no tenemos que esperar a que empiecen los problemas. Tenemos que ahora acometer anticiparnos. Exactamente. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, Bruno, nosotros tenemos que ver todo el tema de nuestras fronteras. ¿Qué vamos a hacer con Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar? Sí. ¿Qué vamos a hacer y obviamente aquí la ciudad que está Clorinda, Clorinda, frente a Clorinda? Puerto Falcón. ¿Qué vamos a hacer? Puerto Falcón. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un plan de conversión para atraer todavía más las inversiones. Y eso tiene que haber una relación entre el Ejecutivo, como poder administrador, y los entes municipales. No puede ser que, teniendo ese avance extraordinario que sin duda lo tuvo Ciudad del Este, ¿verdad?, la gente prefiera ir a hacer turismo en Foz de Iguazú antes que en Ciudad del Este. Y eso tiene una explicación, porque el urbanismo, la recolección de basura, las facilidades que te quiere ofrecer o te ofrece Foz de Iguazú, hace que la gente prefiera ir allá. Pero Ciudad del Este tiene todo para que los paraguayos y extranjeros vayan a Ciudad del Este, pero tenemos que ordenar nuestras ciudades. Tienen que ser más limpias, tienen que ser ciudades ordenadas, atractivas. Tenemos que reducir los impuestos. Tenemos que prepararnos porque geopolíticamente el mundo se va a enfrentar a una situación muy difícil cuando los posicionamientos geopolíticos se lleven a cabo a nivel planetario. Acá vamos a tener posicionamientos geopolíticos: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China. Esos posicionamientos geopolíticos, el Mercosur tiene que darse cuenta que así como seguimos, no vamos a poder insertarnos al mundo. Bueno, hay que consultar también con Mamacha de Ugum. ¿Quién es? Le diste un asterisco allá al programa. Bueno, querido Víctor, muchísimas gracias.